en cuenta. Pero primero, antes que eso, también el tema de que para hacer asentamientos humanos y que funcionen bien, tiene que tenerse en cuenta un par de cosas que es bueno que haya accesible, digamos. Que haya agua en el sitio o que se pueda traer de muy cerca. En nuestro caso, generalmente hay agua en el sitio. Nosotros no tenemos problema de falta de agua, básicamente, en Paraguay. Sí tenemos problemas de mala gestión del agua, entonces eso hace que falte agua en distintos lugares. En algunos tipo de Asunción, bueno, ya ni hablemos, ¿verdad? Porque últimamente fue así medio patético, pero tampoco aparecen problemas, inconvenientes, etcétera. Pero no es que no tengamos agua abundante en el territorio, simplemente hay un mal manejo del agua en el territorio realmente, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero para que un asentamiento se instale, siempre es bueno que tenga agua cerca, que tenga energía también, posibilidad de recibir energía. Eso es lo ideal. Y la otra cosa que es importante que tenga es caminos accesibles. El tema del agua y la energía obviamente es básico, ¿verdad? Para moverse. La energía, en todo caso, si no hubiera en la zona, cosa que en Paraguay es prácticamente, casi en todas partes se tiene energía a mano con el tema de Itaipú y compañía, aunque falla, se corta, etcétera, etcétera, pero en general llega a todo el territorio. Ahora, si no hubiera energía, digamos, se puede sustituir con energía renovable, se puede tener energía solar o eólica si la zona permite, ¿verdad? Y el tema de los caminos es el que también es sumamente importante, porque generalmente si el asentamiento es pequeño, sobre todo, ¿verdad? Para los pequeños, el hecho de que no tenga buena comunicación por caminos hace que se le generen muchos problemas para poder vender la producción. Generalmente esos asentamientos pequeños son productivos, ¿verdad? Y si no tienen cómo sacar lo que producen, entonces se ven prácticamente obligados a caer en manos de los intermediarios, que son los monstruos en este tema, porque el productor, habrán escuchado más de una vez, el productor produce, no sé, mandioca, tomate, lo que sea, él le vende a un costo X, generalmente pequeñísimo, al intermediario, si no tiene camino, ¿verdad? Si no tiene forma de acercarse a los lugares de venta posible. Entonces le tiene que vender al que se le pone en el camino y le compra. Y ese generalmente le explota, o sea, le compra en una cantidad mínima, casi forzando, y va y vende mucho más caro. O sea, que el que realmente gana en este tipo de negocios, generalmente es el intermediario. Ahora, el tema es que el productor tampoco se puede hacer el exquisito, porque generalmente estamos hablando de los productos de agricultura, ¿verdad? Son cuestiones perecederas. Entonces, como vos decías, no, no, me querés pagar esto nomás al tomate, yo llevo otra vez a mi casa. Llevo otra vez a mi casa, se me pudre. O sea, tengo que vender sí o sí. Entonces es por eso que los explotan de esa manera. Porque al final tienen que comprar a como sea, ¿verdad? O sea, tienen que vender a como sea, mejor dicho. Y los otros le compran como quieran. Entonces, esa es una cadena que hay que tratar de romperla. ¿Cómo se rompe? Con caminos. Por eso que los caminos son tan importantes, ¿verdad? No hace falta como la tara, esa colectiva que parece haber de que todo sea asfaltado, no. Que sea pavimentado. Pavimentado puede ser un buen terraplén, puede ser pedregullo, puede ser infinidad de posibilidades, ¿verdad? Puede ser pasto, puede ser cualquier cosa. No hace falta que sea asfalto. Es más, es mejor que no sea asfalto, porque el asfalto impide que el agua llegue a las capas subterráneas y ahí se generan más problemas con el tema del agua, ¿verdad? Entonces, el tema de los caminos básicos, dijimos, entonces, para que un asentamiento se instale con una cierta garantía, ideal es que el territorio que elijan tenga agua accesible, tenga energía posible de llegar y tenga caminos que le conecten, por lo menos con lo más cercano, ¿verdad? O si no, están allá perdidos y como dicen el propio dicho ese de la gente, a la buena de Dios. O sea, si pueden, hacen la cosa, si no pueden, no hacen. Además, en esos casos, si llueve, ni siquiera pueden salir ni en carreta. O sea, es una verdadera tragedia. Es muy importante que esté bien conectado. Entonces, eso por un lado. Tenemos los asentamientos pequeños, es más fácil que sean sostenibles, digamos, de alguna manera. O sea, que haya un equilibrio entre lo que produce, lo que consume, lo que desecha, porque todo es más manejable porque la escala chica se maneja mejor. Una escala humana, como decíamos,
es más manejable. Ahora, si vos tenés una super ciudad totalmente rebasada, ese tipo San Pablo, o mismo, Asunción es descontrolada en muchos aspectos, ¿verdad? Si te pones a mirar, no está cubierto el tema de agua, es lo que más cubierto está, y lo de energía también, pero de repente no totalmente. El tema de desagüe sí que ni siquiera en Asunción está cubierto, creo que un 40-50%. Desagües pluviales ni hablemos, mucho menos, ¿verdad? Y estamos hablando de una ciudad capital. Entonces, el tema de tener todas las cosas bajo control no es fácil, ¿verdad? Completamente no es fácil. Ahora, hay que tener en cuenta, como dijimos, sea grande o sea chico, igual es un asentamiento, ¿verdad? Hay un par de temas, como dijimos, que son los básicos. El agua, la energía, el alimento que llegue, ¿verdad? O que produzcan ellos, los caminos, y también en la parte de residuos, del manejo de los residuos, el tema del transporte también, ¿verdad? O sea, los caminos tienen que ser buenos, pero también es bueno que haya transportes que te comuniquen con otro sitio. Y el tema del uso del suelo también, ¿verdad? ¿Cómo se decide hacer ese uso del suelo? Para eso, lo ideal sería que haya un ordenamiento territorial a nivel país. Eso es, si bien es muy importante para un buen desarrollo, es casi imposible en el sentido de que toca demasiados intereses de la gente, ¿verdad? O sea, vos podés estar usando a lo mejor una tierra para ganadería, pero resulta que esa tierra no es ideal para ganadería, es ideal para otra cosa. Entonces, el tema del manejo del territorio, del manejo del uso del territorio, es importantísimo que se lo haga correcto, pero la gente no quiere. La mayoría se opone porque no les interesa. La ley de ordenamiento territorial, que existe hace mucho tiempo, en casi ningún país se aplica en la totalidad, porque no somos nosotros los únicos que no queremos ese tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo en España, ellos tienen, así como nosotros tenemos departamentos, la Argentina tiene provincias, España tiene autonomías, otros tienen otro nombre, digamos, para su repartición territorial. Pero de repente no todos tienen. Mismo en España hay autonomías que tienen ordenamiento territorial y autonomías que no tienen. En América Latina con más razón, Argentina, etcétera, hay provincias que tienen, otras que no tienen. Depende un poco del manejo que haya ahí entre las autoridades mismas, ¿verdad? O de la comunicación que tengan o la participación que tenga la gente en esa comunidad, ¿verdad? Sea pequeña o grande. Entonces, ¿qué pasa con esa historia del ordenamiento territorial? Le saco a flote porque ahora, por 59ª vez, se está intentando hacer una ley de ordenamiento territorial. Desde los años 80, que yo me acuerde, hay propuestas de leyes de ordenamiento territorial acá en Paraguay. Hubo una apoyada por la JICA, los japoneses, hubo otra apoyada por la GTZ en ese momento, lo que hoy es GIZ. Hubo otras, digamos, hechas a nivel nacional, hubo otras organizadas ya cuando existía ¿cómo se llamaba esto? Antes del MADES, la Secretaría del Ambiente, la SEAM. Ahora se sigue intentando, ahora hay una que se está preparando en el Congreso, ¿verdad? Entonces, me enteré porque pidieron que la facultad participara también, ¿verdad? O sea, me parece muy interesante, o sea, me entusiasma la idea. Pero por otro lado tengo el famoso miedo de la experiencia, que es muy difícil que salga, ¿verdad? Es necesaria, realmente es necesaria. Ojalá que esta vuelta salga, sería fantástico, ¿verdad? Estaríamos en 30 años de intento, pero nunca tarde, realmente, y hay que seguir siempre probando lo que uno quiere que salga y que le parece que es correcto, ¿verdad? Entonces, como decíamos, esos temas, manejo de residuos, uso de suelo, el tema del transporte, los caminos, la energía, el agua, que me falta, alimentos, son, digamos, básicos para los asentamientos. Para que un asentamiento sea sostenible, es ideal que esos temas estén bien manejados. Por ejemplo, si vamos a tomar el tema del agua, que haya una buena distribución de agua, que haya un manejo adecuado en el sentido de que el agua potable, por ejemplo, se utilice en determinadas instalaciones y el agua y agua no potable se usa para otras cosas, para no estar desperdiciando agua potable. Porque a nivel planeta el agua es uno de los problemas y a nivel no es ya el futuro, es el presente,
el agua es uno de los problemas graves, ¿verdad? Y encima de repente pasan cosas como ahora que se vino una sequía terrorífica, hay previsiones, etcétera, de que para el año que viene va a seguir así porque está instalado ya el fenómeno de la niña. Ustedes saben, el niño son las inundaciones, la niña son las sequías. Entonces, esta sequía que estamos teniendo ahora, teóricamente va a continuar otra vez con la sequía producida por el tema de la niña. O sea que eso es trágico. Si le sumamos a que las ciudades, cuando no están, las que no son sostenibles, digamos, ¿verdad? Tienen muchísima cobertura impermeable, entre veredas, asfaltos, la gente en las casas, que muchísima gente tiene así como fobia a los árboles porque tiran hojas y ensucian, según ellos, ¿verdad? Una vez hubo un famoso caso de una que tiró un tapacho, no me voy a olvidar nunca porque me impresionó, un lapacho amarillo porque le molestaba que se caían las hojas, las flores y los pajaritos armaban un escándalo en el árbol. Decía, Dios mío, para matarla. Un lapacho amarillo es soñado. No puede ser que te moleste el canto de los pajaritos y las flores del lapacho, pero bueno, hay de todo en este mundo. Y muchísima gente le tiene fobia a la basura que según ellos producen los árboles, ¿verdad? Ustedes fíjense que hay una obsesión por barrer las hojas, por ejemplo. Más de una vez ustedes van a ver gente barriendo hojas en distintísimos lugares cuando las hojas en realidad son abono, realmente, ¿verdad? Bueno, entonces, ese tema del manejo del agua es importante, como dijimos. La energía es un poco menos complicada en nuestra realidad. El tema de los alimentos es algo que hoy en día se está usando mucho, el tema de la agricultura urbana, o de que por lo menos estén más cercanas las zonas que te producen los alimentos para una ciudad, porque eso significa también un ahorro de contaminación por el transporte, un gasto menos, porque el transporte es mucho más corto, con lo cual contamina menos, gasta menos, etcétera. Ahora que si está trayendo, no sé, está trayendo alimentos de Encarnación, te queda mucho más lejos de que tu proveedor de alimentos sea gente, no sé, de Fernando de la Mora, de San Lorenzo, de Capiatá, lugares más cercanos, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que ir analizando para decir de alguna manera que tenemos un toque de sostenibilidad en nuestras ciudades. Y son temas que hay que ir manejándolos realmente bien. Son temas que a lo mejor hace un tiempo no le preocupaban a nadie, porque es lo mismo que el tema ambiental. Hace que si 20, 30 años no le preocupaba a nadie. Se trataba de meter el tema, pero no había caso, porque no lo veían como una necesidad, ¿verdad? Las cosas de a poco se van visibilizando y entonces se van volviendo más importantes. El tema del manejo de los residuos es básico, ¿verdad? Es básico porque generamos muchos residuos. Entonces, yo no me acuerdo si nosotros ya vimos la lección, la unidad sobre residuos, me parece que no. Ahí vamos a ver que hay que empezar desde elegir lo que compras. O sea, ser educado en ese tema desde lo que uno compra y pensar en cómo va a terminar eso. Entonces, los países ya más sostenibles y más, no me gusta a mí decir civilizados, porque hay muchas cosas que la civilización hace que no son precisamente ideales. Alguna vez un alumno me sugirió la palabra más respetuoso y me gustó mucho. Entonces, países que son más cuidadosos con sus cosas, ¿verdad? No generan tantos residuos, para empezar, desde luego. Entonces, y muchos de ellos además utilizan esos residuos para generar energía. Y hay países que llegaron a la cómica situación de comprarle residuos a sus vecinos para poder ellos completar su cupo de residuos que necesitan para la producción de energía del lugar. Entonces, se dan cuenta, eso sí es un esquema sostenible, en realidad, ¿verdad? Es un metabolismo circular. A ver, ¿quién habla por ahí? Yo Dice, creo a que ver, fue este año escuchamos. o el año pasado que Noruega ganó el premio a la ciudad, o sea, una de las ciudades de Noruega ganó el premio a la ciudad menos dañina del año, la que menos basura produjo, menos contaminación. No recuerdo si fue el año pasado. Voy a buscar el Ajá, artículo a ver si encuentro y les envío. claro, genial. Pero, claro, te das cuenta. Y los parámetros que tomaban en cuenta eran la generación de residuos, la contaminación, porque también, digamos, la contaminación que en gran parte viene del uso de los vehículos, y también a veces, por ejemplo, nosotros usamos gasolinas más contaminantes en el primer mundo, son más exigentes con eso, pero además de eso, tampoco utilizan mucho transporte privado. Nosotros si nos ponemos a pensar en el transporte individual que usamos, generamos muchísima contaminación.
de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, en el tema de los países que no utilizan tanto el transporte privado y que tienen un buen sistema de transporte público, se reduce mucho esa contaminación, ¿verdad? Si además a eso le sumamos que los combustibles que usan son menos contaminantes, mejor todavía. Pero el hecho de, ustedes fíjense que en un transporte público van, no sé, 40 personas, una cosa así. En un vehículo a reventar van 3, 4, normalmente va uno o dos. Pero ponerle que se vayan encimados, como dicen, van, no sé, 4, 5, pero como muchísimo. Igual es mucho menos. Y está produciendo la misma contaminación prácticamente. Entonces es terrible el uso del transporte individual frente al uso del transporte colectivo correcto, digamos, un buen sistema de transporte público. En los países, hay una vieja frase que corre por ahí normalmente que dice, el país rico no es el que todo el mundo tiene auto. El país rico es donde la gente se maneja en transporte público, porque tiene diversos tipos de transporte público. Tiene metro, tiene buses, tiene trenes, tiene subtes, tiene de un poco, tienen a veces el aéreo, o sea, hay mucho transporte público y eso contamina menos, se gana tiempo porque a la larga uno pierde más tiempo con el transporte privado, gasta más, contamina más. Y si a eso le sumas el tener que buscar el estacionamiento para dejar, yo sueño con el auto que se desinfla y se guarda en la cartera, pero todavía no lo inventaron, ¿verdad? Entonces vos tenés que buscar estacionamiento y no en todas las zonas se puede estacionar realmente. Y si en nuestro país, que la gente está muy acostumbrada a hacer alegremente a veces lo que no es correcto, con la esperanza de que no justo no venga el zorro, te llegan a ponerse, porque se te genera un contratiempo tremendo. Tenés que encontrar al que tiene el cepo, tenés que ir a buscar o tenés que pagar. Es un contratiempo, ¿verdad? Sería mucho más fácil subirnos a un buen transporte público y viajar felices de la vida sin tener que preocuparnos de qué hacer con el vehículo que nos llegó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son de atender y hace que una ciudad sea más o menos sostenible. Siempre en el tema del transporte, en las ciudades que se manejan con criterios de sostenibilidad, ellos, por ejemplo, proponen que no se estacione, o sea, toman un sector de ciudad X donde no se estaciona y no se usa transporte público, tampoco, perdón, no se usa, a veces no se permite pasar transporte individual, a veces aunque pasen pero no pueden parar, no pueden estacionar, y si se toma una manzana X o 3 o 4 10, lo que sea, para hacer ese sector, digamos, libre de contaminación vehicular, entonces no se puede tener estacionamiento en la casa, así sea una zona residencial. Entonces, si vos tenés vehículo, no podés estacionar en la calle porque no está permitido. No podés guardar el auto en tu casa porque no podés tener cochera. Entonces tenés que guardar el auto a X cuadras que sea fuera de ese sector que se está preservando como menos contaminado, ¿verdad? Entonces al final, ¿qué sentido tiene que vos tengas una cochera que estás pagando fuera de tu casa? Estás caminando igual, no sé, 8 o 10 cuadras para llegar a tu casa, que si llueve o cae nieve o hace frío, al final es complicado, al final uno tiene el auto para llegar hasta dentro de la casa, más o menos, ¿verdad? Y que además tampoco podés, o sea, no podés dejar en el lugar, tenés que pagar el lugar extra, etcétera, y encima tenés un buen transporte público en la ciudad. Entonces es hasta casi tonto tener vehículo particular en esa situación, ¿verdad? Sería, no sé cuál es el motivo. Además, ese tipo de sociedades, en general, están como menos banalizadas en el sentido de que nadie va a tener un auto para mandarse la parte, por decir. Cosa que de repente en sociedades como las nuestras, con una autoestima baja, con un montón de otros problemas, a veces pasa que la gente quiere tener algo, porque el tener pasa a ser casi más importante que el ser. Y el tener se pierde, como yo digo siempre, y el ser no se pierde. Vos sos arquitecto y vas a ser arquitecto hasta que te mueras, seas multimillonario o seas pobre. Pero vos podés ser multimillonario por un golpe de suerte X, te quedas en la calle. O sea, lo que se tiene se puede perder. Lo que se es no se puede perder nunca. Entonces, es esa diferenciación entre el verbo ser y tener, que en español tenemos, porque hay otros idiomas que no lo tienen, me parece a mí importantísimo tener internalizado. Y además, el darle más valor al ser, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de sociedades ya un poco más, no sé cómo diría, adelantadas, un poco más
despojadas de muchas cosas que en realidad no importan en el fondo. Ese tipo de cosas no le preocupa a nadie. Entonces, si vos no necesitas el auto, ¿para qué lo querés? ¿Entendés? Entonces pasa a ser casi una cuestión donde es muy fácil conseguir que se elimine o que disminuya ese tipo de contaminación, generando reglas o planes como eso que decíamos, bueno, estas 8 manzanas por 8, acá no se va a estacionar, no se va a tener cochera, no se va a tratar. Y conseguir como un pulmoncito de la ciudad menos contaminado. Eso por el lado del transporte, ¿verdad? Si vamos a que hoy en día, o sea, la vieja disyuntiva ciudad y zona rural, ¿verdad? Existió desde siempre. Y siempre existió, digamos, esa migración más lenta, menos complicada, etcétera, etcétera, pero siempre existió, ¿verdad? Por diferentes motivos. Hubo un momento donde la gente migraba porque la ciudad era más atractiva. Hoy no se puede decir que sea realmente ese el motivo de la migración. Hoy se puede decir que la gente realmente no es que migra porque le atrae a la ciudad, migra porque le echa del campo, ¿verdad? Le rechaza. O sea, no sé, le ponen plantaciones, monocultivos, se consumen toda la cosa, le fumigan, etcétera, etcétera. Al final la gente termina vendiendo por chaucha de palito en la tierrita que tiene y viniendo a la ciudad creyendo que le va a ir mejor. Cosa que sabemos no es tan así tampoco. Porque en todos los esquemas y en todos los lugares se manejan códigos, ¿verdad? La gente, por ejemplo, que no vive en el centro, le tiene terror al centro, te dice, el centro es peligroso. Yo vivo en el centro. El que vive en el centro maneja los códigos del centro, ¿verdad? O sea, no sé, por decirte, yo, y me imagino que todo el mundo hará lo mismo, pero generalmente en los barrios a veces hay, ¿cómo se dice? Hay guardias, ¿verdad? Coste que si el guardia no es el guardia de tu casa, va a ver que te destripan y no va a hacer nada. Porque su deber es cuidar la casa que él tiene que cuidar y no ocuparse del resto. Es más, hubo gente, guardias que por una cuestión instintiva ayudaron a alguien y después tuvieron problemas porque descuidaron teóricamente el lugar que tenían que cuidar por ayudar a alguien, por ser humanos, digamos, ¿verdad? Entonces es muy complicado todo ese tema. Pero en los lugares donde hay guardia, hay gente, la gente se siente como más segura porque generalmente tiene su propio guardia. En el centro, yo por ejemplo una vez me acuerdo que me ofrecieron, alguien puso guardia en la cuadra, me ofreció y le dije, ¿sabes qué? Disculpame, no, yo no puedo. Pero porque no quiero el guardia, porque para mí, desde mi óptica, el guardia es más peligroso que el no tener guardia, ¿verdad? Es de mi óptica, es una cuestión muy personal. Entonces, vos no tenés guardia, pero generás tus sistemas de protección, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo si veo que hay alguien caminando por la cuadra, porque son cuadras que no son de movimiento de gente. Entonces, sencillamente doy vuelta a la manzana tranquilamente y vuelvo a entrar y entro, abro la cochera recién cuando no hay gente cerca, por decir, cuando yo me siento seguro, abro volando, cierro volando. Entonces, o sea, yo me siento segura, sí, ese es el código que yo manejo. Cuando me voy a los barrios donde hay guardias, me da más miedo en el sentido de que si vos parás, de repente el guardia puede desconfiar de vos. Yo cuando voy a casa de amigas, de repente, si paro por algún motivo, paro al lado de un guardia y le digo, discúlpame, estoy buscando tal cosa. O sea, como que le participo lo que estoy haciendo ahí, que no soy una secuestradora que está esperando que entre o salga alguien, porque es peligroso. O sea, la ciudad tiene muchos códigos diferentes. Eso le estoy hablando de gente que vivimos en la ciudad y que manejamos los códigos nuestros. ¿Te imaginas vos el que viene de afuera, de repente del área rural, maneja otros códigos, tiene otros saberes, ¿verdad? De repente no es que vienen y enseguida van a encontrar trabajo en algún lugar estable. Si la propia gente que vive en la ciudad no encuentra trabajo en un lugar estable porque hay falta de trabajo. Entonces están en las calles, ¿verdad? Limpiando vidrios, vendiendo cosas, etcétera. Es terrible, yo no creo que eso sea lo que nadie tenga que querer para nadie. Esa gente debería estar con apoyo del Estado, produciendo de repente en su zona. Y eso no quiere decir que pensemos, quiero aclarar bien porque a veces se malinterpretan las cosas, no quiere decir que digamos, bueno, ellos que se vayan a vivir al área rural porque son de ahí, no, es que en el área rural también se tiene que vivir bien. Nosotros tenemos que ocuparnos de que en el área rural también tengan todas las cosas que tienen que tener. Tengan una buena salud a mano, tengan educación, tengan todo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, con la informática y compañía, es más fácil estar conectados casi en cualquier lugar. O sea, hay que mejorar el modo de vida del área rural y hay que apoyarlos para que puedan manejarse solos, pero no seguir permitiendo esa migración, digamos, en condiciones de desventaja.
porque por lo menos yo lo veo así, y bueno, hay muchísimos estudios sobre el tema, ¿verdad? O sea, están en desventaja, manejan códigos distintos, y eso los coloca en una marginalidad que es peligrosa para ellos y para los demás. O sea, no es la situación ideal realmente esa. Entonces, eh, número uno, como decíamos, de todas las cosas, la planificación siempre es básica para cualquier cosa. Vos vas a hacer un asentamiento, planificar de lo que tiene, de lo que no tiene. Tenés ya un territorio funcionando. Bueno, esta ciudad está creciendo desmedidamente, esta otra se está atrasando. Vos como Estado quizás deberías preocuparte de que esa que está atrasada pueda tener un par de apoyos para generar, para que la gente joven no tenga que salir del lugar y pueda tener una vida absolutamente digna e igual que el resto. ¿Verdad? No digo yo que el que está en el campo viva de otra manera, al contrario, digo que viva igual o mejor, mejor, porque al final tienen el aire mucho menos contaminado, tienen muchas ventajas con relación a la ciudad. En ciudades europeas, por ejemplo, es muy clásico no ver como acá que una ciudad se junta con la otra. Nosotros salimos a Asunción, pasamos Fernando, llegamos a San Lorenzo, no sé, creo que hasta Capiatá, más allá va así uno detrás de otro. Pero en otros lugares vos recorrer salir de una ciudad, tenés un espacio abierto, después te viene la siguiente ciudad, o sea, cada una tiene vida propia y tienen son generalmente a una escala humana. Son pocas las ciudades grandes en estos países así de primer mundo. Hablando ustedes de Noruega o Finlandia, lo que sea. Son ciudades a una escala humana. Entonces la vida es mucho más manejable, es más fácil hacer planes, es más fácil organizar las cosas y todos tienen un buen nivel de vida, no es que el que vive en la ciudad más grande vive mejor que el otro, no, de ninguna manera. Les digo, muchas veces el otro vive mejor porque está menos contaminado, pero tampoco hay ciudades exageradamente grandes. Hasta hace una semana, creo que la semana pasada, o no sé si la anterior, yo les comentaba que estaban con esta historia de que París, perdón, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, estaban restringiendo mucho otra vez por el tema del COVID porque la segunda ola se vino muy fuerte. O sea, la gente se entusiasmó, parecía que la cosa se fue y parece que no se fue tan rápido y entonces se volvió de nuevo grave la situación. Hasta la semana pasada creo que era que solamente las ciudades grandes tenían otra vez controles muy estrictos porque por la densidad más fuerte, obviamente todo es más peligroso. Pero resulta que hace, no sé si 3, 4, 5 días, mi hija vive en una ciudad chiquita, en una ciudad universitaria de 400, 500 personas o menos, 300.000, 400. Es una ciudad pequeña. Entonces, ahí no tenían problema de prohibiciones otra vez, la tuvieron en el momento fuerte inicial. Ahora, hace 2 o 3 días, volvieron las prohibiciones a full. O sea, el colegio se sigue desarrollando, las guarderías también, la universidad también. Y la gente puede pasear al aire libre. Pero pasear no en grupos, pasear así de forma individual o familiar. Y acuérdense que la familia ya son como mucho 3 o 4 personas, ¿verdad? Entonces, pero todas las actividades sociales se suspendieron violentamente, y por lo menos por 3 o 4 semanas. No cumpleaños, no festejos, no encuentros, ni cine, ni museo, ni teatro, nada, nada de nada, hasta en las ciudades pequeñas. Entonces se dan cuenta, pero es más manejable siempre cuando la ciudad es chica. Tardó más en ser prohibido todo otra vez en esos lugares ahora que se vino esta segunda ola, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una ciudad mediana, diría yo, Asunción, porque en teoría somos 500.000, pero en realidad somos 1 millón y pico porque todo el mundo viene acá a trabajar o a hacer cosas. Al final es grande la cantidad de gente que viene. Y además el que viene acá, se va otra vez. O sea, hay un lleva y trae muy peligroso en medio de toda esta nuestra historia. Creo que San Lorenzo hoy es una de las ciudades que está con más, no sé si con más muertos, con más enfermos, algo por el estilo. Otras un poco menos, ¿verdad? Encarnación estaban diciendo que la zona de Itapúa estaba complicada. Hoy le escuché al intendente de Encarnación decir que esos datos son falsos. Bueno, o sea, en resumen la información va y viene, pero el problema persiste. Si bien es cierto que no sabemos si el COVID bajó del planeta Marte, lo fabricaron en un laboratorio, se escapó del bosque, se encontró con otros amiguitos y se desarrolló diferente, lo cierto es que existe, creamos o no creamos en ello, y lo cierto es que hay muertos con ese tema, ¿verdad? O sea, no es que dicen nomás que hay gente que muere con eso, ¿verdad? Entonces, es una verdad. Y para todo eso tiene que ver muchas veces el tipo de asentamiento que tengamos.
¿verdad? Más controlable o no, más cuidado, más protegido, menos contaminado, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, eso era por un lado. Por otro lado, les quería comentar, a veces la gente habla de ciudades ecológicas, o sostenibles, o saludables, o caminables, o paseables, o lo que sea. Son todos, son todas etiquetas, ¿verdad? Son todas etiquetas. En el fondo es la misma cosa. Estamos hablando de ciudades que se manejen de una manera adecuada, ¿verdad? Que se manejen bien, controlada y lo más saludable posible. Lo más saludable posible. Obviamente la accesibilidad es una necesidad, porque hay gente con diferentes capacidades que tienen que poder manejarse en cualquier lugar. Entonces, todos esos títulos, digamos, ciudades para todos, etcétera, etcétera, que a veces se cae, y es una de las cosas que hay gente que está preocupada que no pase, tanta etiqueta de un modelo de otro, y al final se pierde a veces la esencia del concepto que eso lleva. Entonces todo el mundo se preocupa de ponerse su cartelito de ciudad, como se le haya ocurrido etiquetarla, y a veces se pierde la verdadera esencia de ese tema, de que de verdad sea no contaminada, de que de verdad sea accesible y compañía, no que tenga el rótulo nomás, porque a veces caemos en eso, ¿verdad? Y ese comentario que les comento, que escuché, me pareció muy razonable, porque muchas veces cuando se hace tanto escándalo con algo, a veces pasa a ser más bla bla que realidad. Entonces, Profe, el Super 6 Japón, por ejemplo, sí, sobre dijo que construcción sostenible, pero tiraron todos los árboles que estaban ahí en el... imagínate, exacto. Ahí tenés, es la etiqueta, ¿verdad? Pero no, no es en realidad la realidad. ¿No te imaginas lo que es tirar los árboles para hacer una construcción sostenible? O sea, he tirado los pelos, pero y esa es la realidad a la que mucha gente se refiere. Te ponen la etiquetita y felices de la vida se quedan, ¿verdad? Con eso y ya hacen cualquier barbaridad. Y después a lo mejor, no sé, van a poner un molino de viento ahí, qué sé yo, estoy exagerando, en la ciudad que no ponen eso. Pero no sé, 4 paneles solares y van a decir que la construcción es sostenible. Pero para eso que depredaron los árboles. Sí, eso, a eso me refiero. Exactamente a eso. ¿Verdad? Es entender la esencia de lo que estamos queriendo hacer. O sea, y esas cosas es como el no tirar basura, ¿verdad? Una cosa que la gente te enseña, no tenés que tirar basura. Y otra cosa es que vos estés absolutamente convencido que no tenés que tirar basura. Entonces, probablemente, si tenés una basura en la mano y no encontrás dónde tirar, la vas a llevar contigo o vas a poner en tu cartera, en tu bolsillo, donde sea, pero no vas a tirar, porque tu mente ya te impide que tires, porque tenés la conciencia de que eso no es correcto. Eso es lo que hay que lograr, internalizar los conceptos, porque nadie es mejor, no, o sea, el control no es válido desde mi óptica, les aclaro. Para mí no sirve de nada que yo te diga, tenés prohibido tirar basura si vos no tenés eso metido en tu cerebro. Igual cuando yo no te mire, vas a tirar la basura. Lo mismo pasa, un ejemplo le pongo en este tema de los exámenes. Nosotros ponemos el examen en la plataforma. Les avisamos de qué hora a qué hora está, como para que puedan, y les sugerimos siempre que entren lo antes posible para evitar problemas de complicaciones, que se cargó la plataforma, que se cortó la luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y entran a rendir y salen y nos dejan el examen ahí y chao, Santas Pascuas. Esa historia de que tengan que rendir en una videollamada de Meet, de que estén todos con la cámara abierta mirándonos la cara, para mí es un control infructuoso, o sea, no es válido. Porque ustedes, pues, si quieren hacer trampa, van a tener un teléfono súper o otra computadora al lado, entonces en una me están mirando fijo para que yo me quede tranquila y en la otra hacen lo que quieren. Entonces, esos controles para mí no son válidos, son absurdos. Yo prefiero que ustedes, el que tenga claro que no le conviene, digamos, engañarse, fantástico. Y el que no tiene claro, bueno, la vida le irá enseñando. Yo lo lamento, ¿verdad? Pero no, eso controlar obsesivamente, yo creo que no es bueno. No me parece productivo, no le recomiendo a nadie. Y eso pasa con todas estas cosas. Si es control, nomás terminás de repente con el titulito ese, a lo mejor esto para pedir un crédito tenían que tener su cosa de edificio sostenible, pero digamos, antes de que le vengan a controlar, tiraron todos los árboles. Y después empezaron la cosa, ¿entendés? O sea, hay todo un tema con esa historia del control desde mi punto de vista. ¿Vos qué opinás, Gloria?
no sé si recuerdan hace unos años cuando a Asunción se le otorgó el sello de Capital Verde, se hizo con bombos y platillos todo un anuncio de que se había conseguido que se la catalogue como capital verde. Y todos sabemos la realidad de nuestra ciudad. Y era muy triste ver cómo se usaba eso para una propaganda tonta y basada en datos totalmente manipulados. No tenía sentido y hasta hoy no tiene sentido. Nosotros necesitamos otro tipo de ciudad para realmente ver eso reflejado en la calidad de vida de la gente. Se tomó, parece, el porcentaje de área verde por habitante. Y eso acá sabemos bien que estaba manipulado, no era real la manera que tomaron. Otra cosa interesante que me parece que tendríamos que hacer hincapié, yo siempre hago hincapié sobre esto, es que la gente muchas veces se refiere al asentamiento como algo referido a asentamientos irregulares o asentamientos marginales, sencillamente como asentamientos, ¿verdad? Nosotros, como dijo la profe Estela, asentamientos humanos son todos. Y asentamiento humano justamente puede ser asentamiento irregular, cualquier asentamiento humano, ¿verdad? Es eso, un asentamiento humano. Pero hay muchas diferencias, hay calidad de espacio, hay un montón de factores que influyen para poder catalogarlos a los asentamientos, ¿verdad? Y sobre todo ver que sean fruto de la planificación, como dijo la profe Estela. Y eso nomás quería referirme, porque a veces en otros semestres, cuando hacían los trabajitos prácticos en la clase, la gente que llegaba tarde se enganchaba con el tema tarde, no escuchaba la clase y luego entregaban los trabajos y eran referidos a comentarios sobre los asentamientos irregulares que tenemos nosotros en la zona generalmente de los bañados. Entonces, me parece interesante que vayamos aclarando conceptos. Eso referido al concepto mismo de asentamiento humano, valga la redundancia. Y también me parece interesante ese análisis y ese comentario sobre que nosotros estamos considerando como algo para darle un rótulo, como dice la profe Estela. Hay que ser serios en eso. Ay, me estaba viniendo en la cabeza algo que ahora no recuerdo que quería comentar con usted, algo más del tema. Pucha, no sé. Me quedé colgada. Bueno, ya te voy a interrumpir, Estela. No hay problema. Interrumpa, y lo mismo ustedes, chicos, cuando quieran decir algo, por favor, no duden en interrumpir. Bueno, seguimos hablando entonces de nuestra... Perdón, antes de que comiences. La profe recién nos estaba diciendo, ¿verdad? Que las ciudades son tan diferentes todas y lo que tiene que ver con este tema del COVID también. Es interesante analizar un tema que es la densidad de la población, cómo vive la gente en las ciudades, ¿verdad? Ustedes se imaginan un barrio donde hay casas de mediano tamaño, tienen un patiecito, el lote básico de 360 metros cuadrados, ¿verdad? Es una cosa muy común en nuestra ciudad. Sin embargo, hay ya algunos sectores donde hay edificios, donde las distancias entre la gente se maneja de otra forma, el uso de los ascensores. Recuerden que el ascensor es pequeñito, sube la gente, tiene que manipular los botones para llamar, sube, probablemente uno se encuentre con algún vecino. Entonces, ese tipo de cosas
y también para ir a lugares donde uno trabaja. Nos obliga a, ¿verdad?, manejar el tema de la distancia social de otra forma, a manipular, estar aunque sea unos segundos en contacto con otras personas en un ascensor pequeñito. Y bueno, son cosas que te traen también la envergadura de la ciudad, ¿verdad? Tal vez en un espacio semirural, en un lugar, en un barrio, como les decía, de casas sencillas, con patios, las veredas, todo sea más fácil controlar. Y yo creo, Estela, a mí me parece, cuando decías hoy, no sé cómo nosotros todavía estamos salvándonos de esas cantidades astronómicas que vemos en la prensa de otros países, pero también hago analogía con otras capitales de Sudamérica que tampoco tienen el hacinamiento así tan, no sé, tal vez podría ser, yo en un momento me puse a pensar que podría ser esa la ventaja que tenemos, de vivir todavía con una densidad poblacional muy baja. Sí, sí, esa probablemente sea, como decimos, una de las ventajas. La otra es de que hay una inmensidad de gente joven. Mismo Uruguay, que manejó muy bien el tema, es lo contrario a nosotros, en el sentido que ellos tienen más gente mayor que gente joven. Nosotros tenemos mucha gente joven. Si bien es cierto que el joven no está así salvado milagrosamente, porque también puede, digamos, tener de repente unas defensas bajas, porque al fin y al cabo el tema pasa, yo creo, por ahí. O tener defensas bajas, te agarra el bichejo este y te hace un desastre. Sin embargo, si tenés la defensa más alta, a veces hay gente que ni siquiera se enteró que tenía, ¿verdad? Entonces es un poco complicada la cosa. No es que ser joven sea garantía de salvarse, pero obviamente una persona joven tiene mucho menos posibilidad de tener enfermedades y otras cosas que una persona mayor que ya fue a lo largo de la vida acumulando un montón de problemas, ¿verdad? Entonces sí, eso tiene mucho que ver también, yo creo que la densidad, ¿verdad? Y justamente hablando de eso, cuando se hablaba también del tema de la sostenibilidad, es importante a veces que la ciudad no se esparza tanto, sino que sea más compacta. Pero mismo dentro de ese compacto hay reglas que hay que manejar, ¿verdad? Hay sociedades que son como más disciplinadas, entonces les es más fácil la cosa. Nosotros de alguna manera, como buenos latinos, hacemos alarde casi del yo hago lo que quiero, ¿verdad? Y fíjense ustedes, si miran Europa, cómo le fue a España, Italia y cómo le fue a los demás arriba, ¿verdad? Por un lado, el clima sí y no también, porque en todas partes cuando hace frío en serio. Ahí. Y hoy en día ya cuando hace calor también hace calor en serio. Pero hay una diferencia de manera de ser de la gente muy distinta, ¿verdad? El latino es siempre más rebelde, más independiente, más divertido. Inclusive, ¿verdad? Los otros son más aburridos, son todos estructurados, qué sé yo. Pero en algunas situaciones les viene bien. ¿Verdad? En esta ocasión, por ejemplo, está mejor cómo se manejan ellos en el sentido que son más obedientes, digamos, ¿verdad? Que les dicen no tenés que hacer esto y no hacen, así directamente, con contadísimas excepciones. Sin embargo, a nosotros nos dicen no tenés que hacer esto y parece que nos dieran, no sé, un empuje para hacer exactamente eso que nos están diciendo que no, ¿verdad? Y una cuestión de temperamento, de carácter de distintas razas, ¿verdad? Bueno. En medio de esta historia de los asentamientos sostenibles, humanos, etc., una de las cosas que hoy en día está muy instalada y que me parece muy bien, es como lo de renaturalizar las ciudades. De alguna manera, las ciudades se volvieron muy compactas, fantástico que sean compactas, pero cada tanto un bosquecito urbano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se empieza a hacer eso. Obviamente son cosas que no las podés hacer de la noche a la mañana. Seguramente a lo mejor hay por ejemplo, nosotros acá en Asunción. En el centro de Asunción hay muchísimas manzanas que si vos las mirás de arriba, están prácticamente destruidas, quedaron medio que las caritas nomás, y dentro está lleno de árboles de compañía. Eso yo les conté que en un trabajo que hicieron los chicos el semestre pasado en proyecto, hubo un caso donde hasta 4 manzanas se podían unir perfectamente para usar el centro de la manzana como un espacio recreativo. Entonces, en ese caso, es el municipio el que puede entrar a ver cómo lo hace. En principio, esas casas derruidas son muchísimas veces
Sucesiones que no se hicieron porque hay 500 herederos y nadie quiere cargar con el costo de la sucesión, ¿verdad? Entonces se queda ahí al final, una vez que se venda, le va a tocar un guaraní a cada uno, a nadie le interesa. Entonces eso se va viniendo abajo. Es el municipio el que tiene que poner orden y decir de repente, bueno, señores, ustedes ya se remata esto porque lo perdieron, o yo como municipio les propongo, pueden seguir siendo dueños, pero nos dejan usar a nosotros como espacio abierto. O sea, ustedes son legalmente los dueños, pero nosotros hacemos uso de esto como espacio abierto. O mil otras ideas posibles. Yo les estoy tirando una. Hay miles de ideas posibles. El municipio puede negociar para hacer uso de eso. Y entonces hace un montón de espacios abiertos, recreativos, que renaturalizan un poco la ciudad. Son pequeños pulmones en medio de tanta densificación, ¿verdad? Y de tanta contaminación, sobre todo en nuestro caso por el tema de los vehículos. Podés empezar a intentar a decir, bueno, estas 4 cuadras por estas 4 acá no me va a entrar a estacionar nadie. Claro que tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. El día que se trate de hacer eso, habría que empezar por cumplir. Porque acá se hacen de repente cosas excelentes, tipo la ciclovía Bicicenda, ciclovía, que se hizo en la calle Iturbe, desde 12 proyectada, desde ese hospital Barrio Obrero, Escuela Naciones Unidas, ahí arranca con un gran estacionamiento de bici que ya está hecho hace tiempo y que prácticamente no se usa, pero es hermoso. Vienen desde ahí, toma Lleiro un poquito, da la vuelta, toma Iturbe, baja Iturbe hasta el centro, no me acuerdo si en Estrella o en Palma, hace un pequeño desvío otra vez y continúa hasta la Costanera, la bicicenda esa. Está pintadita, primorosa, tiene ojitos de gatos protegiendo la franja, etcétera, etcétera. Pero resulta que todo el mundo estaciona como le da la gana en la bicicenda. Y no hay un municipio capaz de decirle, señores, esto no se hace. Y cada vez que alguien estaciona, levantar el auto, llevarlo al corralón y cobrarle una suma multimillonaria. Pero cobrarle en serio, sea su amigo o no sea su amigo. Entonces, esas son a veces las cosas que nosotros tenemos como impedimento para poder hacer bien. Si esa bicicenda se lograra que se quede vacía nomás ya, yo les puedo asegurar que la gente va a empezar a usar. Es más, vos a veces ves gente en bicicleta, pero por el asfalto, o sea, digamos, por la calzada entre los autos, porque resulta que los autos están estacionados en el lugar donde ellos tendrían que andar. O sea, si vos te propones como municipio hacer una cosa, deberías tratar de hacer cumplir. Eso no es tan complicado, es una sola vía, ¿verdad? No sé, podrían tener unos cuantos zorros ahí y poner unas multas, pero de verdad grosas. De modo que no se te ocurra nunca más en tu vida volver a estacionar mal en ese lugar, si te toca. Y te digo, sea quien sea, y amigo de quien sea, que te cobren igual. O sea, si empezamos a funcionar así, vamos a poder hacer muchas cosas pequeñas, tipo acupuntura urbana, como dice Lerner hoy en día, o cosas por el estilo. Se pueden hacer muchísimas intervenciones pequeñas. Ahí también hay diferentes etiquetas, acupuntura urbana, urbanismo táctico, miles. Pero todo es lo mismo, todo es intervenir de manera pequeña y manejable en una ciudad consolidada para poder ir ganando pequeños espacios de respiro, ¿verdad? Entonces, como les digo, se pueden hacer esos mini bosques urbanos, se puede hacer que esa bicicenda funcione, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ser firme en lo que, si se decide que esto va a ser una bicicenda, pues que sea una bicicenda. Lo mismo pasó, de alguna manera, coste que no es tan trágico, con la famosa ciclovía de Goyani. La ciclovía de Goyani se hizo como ciclovía. La gente empezó a caminar porque no hay muchos lugares para caminar acá. Pero después resulta que llegó un momento donde más o menos si alguien pasaba en bicicleta la azotaban. O sea, si alguien usaba la ciclovía con una bicicleta era mal visto, porque ahí se caminaba. Entonces, muchas veces en lugares como ese, donde el espacio te permite, sería bueno hacer la ciclovía acompañada de una peatonal. En esa propuesta espantosa que habrán visto en Facebook, que se hizo a la calle Carlos Antonio López, para la avenida Carlos Antonio López, a pesar de que ahí yo creo que la avenida me parece que a reventar tiene 4 metros, sí tiene, se hizo una propuesta de ciclovía y de peatonal. O sea, la propuesta es la correcta. Yo no sé si midieron realmente, ¿verdad? O les iba a pasar que el día que se encontraban con uno, los dos estaban en el asfalto. Pero no importa, digamos que por lo menos ahí se vio la idea de que la ciclovía tiene que ir acompañada de una peatonal. O sea, para que cada una se use como tiene que ser usada, ¿verdad? Porque nosotros tenemos carencia de todo en este momento. No tenemos peatonales. Tenemos las veredas generalmente hechas bolsa. O sea, hay veredas que uno puede caminar. O sea, te vas caminando por la vereda. Yo en el año pasado que tuve semiciega un tiempo, hasta que me operé de la vista, yo tenía pánico,
porque de verdad vos de repente cuando estás chicata y ves una nube, no ves muy bien, vos no entendés muy bien qué es lo que estás pisando, o que te podías matar. Yo les cuento que no me animé ni ir a protestar, y eso que soy protestona de alma, cuando se hicieron el año pasado las protestas frente al rectorado. No me acuerdo más ni por qué era, pero había que protestar por algo y siempre es bueno protestar, ¿verdad? Me parece que tiene sentido. Yo no me animaba. Una vez me fui hasta el rectorado, casi me vuelvo loca. No veía un pomo, no sabía dónde pisaba. Y eso que es un camino que hacemos normalmente. Y era, les juro que era peligroso. En la situación en que yo estaba, donde no veía bien. Después al final no me fui más, ¿verdad? Me quedaba yo en la facultad con cara de buena y todo el resto se iba a protestar. Porque no me animaba a hacer eso. Y no me tenía que ir como garrapata a alguien. O sea, acá nosotros no tenemos mucho en cuenta. ¿Quién se fue a parar a la comisaría? Ah, perdón, acá hay una película que bueno, perdón, disculpen. Está poniendo a alguien, un documental, fantástico, buenísimo, Verónica. ¿Será que podés poner también en el WhatsApp para tener a mano? O sea, está acá, pero que también está allá. Sí, pero te voy a mandar. Fantástico. ¿Por qué casi te fuiste a la comisaría, Giselle? No me acuerdo cuando estaba diciendo qué cosa pusiste en eso. Con eso de que dijiste que le estabas esperando a una amiga fuera de su casa. Sí, es que de verdad es peligroso, te juro que es peligroso No, en eso. serio, a mí me atajaron los de la Policía Nacional, me pidieron mi cédula, mi registro de conducir, el del vehículo, no, hombre, todo luego, me iba a ir presa luego ya. Sí, te juro que es peligroso, de verdad. O sea, todos esos códigos hay que manejar para manejarse bien en un sitio, ¿verdad? O sea, es increíble. Bueno, y gracias, Vero, por el documental ese, ¿no? Vamos a mirar todos. Dale. A ver, en qué era que estábamos, porque yo me entretuve con otra parte. Bueno, hablábamos de que es ideal de que las ciudades sean más compactas, ¿verdad? Porque además se racionaliza más el uso de las cosas. También las energías renovables hoy en día ya empiezan a formar parte de lo que es una ciudad, ¿verdad? En algunos sectores hay casas donde ya comienzan a tener algunas cuestiones con energía solar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Renaturalizar las ciudades en el sentido de poner pequeños bosques urbanos en los lugares en que se pueda hacer, ¿verdad? Y para eso, todo ese tipo de cosas es la municipalidad la que puede gestionar y dar ideas y proponer, ¿verdad? Otras cosas que tienen que formar parte de la ciudad y de que la ciudad sea sostenible es tener en cuenta todas estas cuestiones que hablábamos cuando hablábamos de los espacios abiertos, de que los lugares sean pluriculturales, de que haya participación de la gente, de que se usen los espacios entre todos, que puedan usar diferentes edades, que a ciertos lugares sean para todos los géneros, como se dice en el sentido de, yo suelo siempre decir el tema de las canchas de fútbol. Note que hoy en día las mujeres también juegan fútbol, ¿verdad? Pero generalmente son los varones los que juegan fútbol cuando es en una plaza o algo así, generalmente. O sea, eso es como para un solo grupo. Sin embargo, una plaza o un espacio recreativo tiene que ser para todos. Tiene que ser compartible, para desde el viejo hasta el niño que juega en el arenero. Entonces es cuestión de organizar esos espacios para que todos puedan acceder. Pero una pelota volando por ahí no es precisamente muy amigable, ¿verdad? Conste que en lugares donde de repente la plaza es muy grande, por ahí hacen una cancha y le ponen una red alta y protegen con eso. Pero tendríamos que también esos lugares de los que hablábamos, que están en la ciudad como qué sé yo, terrenos baldíos, la municipalidad también puede hablar con los dueños de esos lugares, inclusive terrenos baldíos que tienen dueños, que no están pagando, o que sí están pagando, pero que no piensan construir en 10 años, que lo tienen de repente como un terreno de reserva. Yo conozco mucha gente que compra 2 o 3 lotes, construye en uno, y los otros 2 lo deja como patio, ¿verdad? Sencillamente como una reserva, si algún día quiere construir otra cosa, o si algún día necesita vender, o lo que sea. Entonces, la municipalidad puede gestionar con ello, a lo mejor le elimina el cobro de ese impuesto y esa persona permite a la municipalidad que use ese terreno como una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces, el municipio puede, combinado con los propietarios, que de repente no usan algo, ir poniendo distintos temas que hacen falta en la ciudad. Y las plazas quedan como espacios más integradores, ¿verdad? Más para todos. Y ahí es donde entra el tema de a ver un poco. A ver.
Sí, el tema de que los distintos espacios que hacen falta en la ciudad puedan ser cubiertos de diferentes maneras. Como les digo, no siempre es en la plaza donde tienen que estar todos. La cancha de fútbol es un ejemplo. Tiene que haber otros ejemplos, qué sé yo. Bueno, cancha de muchas otras cosas también, no sé por qué solo fútbol. Puede ser de básquet, de voleibol, pádel no se juega ya tanto, pero todavía veo que se juega. O sea, hay muchas cosas posibles de hacer en pequeños grupos que debería aprovecharse, porque el terreno baldío al final es, digamos, un poco un problema para la ciudad, porque como no hay mucha cultura con el tema de los residuos, la gente termina tirando residuos en esos patios baldíos. Lo más increíble es que a veces el propio que vive al lado tira ahí su basura, como si no fuera que no es, como si fuera que no es consciente de que si eso se convierte en un basural peligroso, con alimañas, con ratas, etcétera, etcétera, toda la contaminación del mundo le va a él que está al lado, es el primero que recibe, ¿verdad? Pero no hay mucha, es la misma inconsciencia de cuando se tira la basura al agua del raudal. Es como que yo tiré al agua y se evaporó, se acabó el problema. O sea, a veces no se sigue la secuencia de algo que genera un problema, como a veces no se busca el origen de algún problema. Y siempre es importante no resolver solamente esa situación del problema, sino ver qué va a pasar después y de dónde viene eso, para tratar de solucionar de raíz, como se dice. ¿Verdad? Si sabemos de dónde viene el problema, podemos tratar de solucionar de raíz. Si sabemos en qué va a terminar, podemos ser conscientes de qué es lo que vamos a evitar si no hacemos eso. Si no tiramos la basura, bueno, vamos a evitar que se tranquen los desagües pluviales, que la basura siga contaminando, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno que siempre analicemos el antes y el después de cualquier acción, digamos, ¿verdad? Para tener clara la película. Bueno, a ver qué otra cosa. Obviamente todo esto que hablábamos de los asentamientos, hay escalas urbanas, hay escalas rurales y hay escalas territoriales, digamos, ¿verdad? De repente hay, no sé, zonas como el Chaco, por decir, de repente, o las ciudades de frontera, son todo un tema digno de estudio de luego, pero que además se lo estudia de manera diferente. Generalmente una ciudad en un país tiene una ciudad enfrente, qué sé yo, Ciudad del Este, Foz, Clorinda, acá creo que es Puerto Belsa, uno de esos el que está cerca, o sea, Encarnación, Posadas, o sea, y la vida en esas ciudades que son de frontera corresponde a lo que es región, porque de alguna manera el comportamiento tanto del clima, el territorio y mismo de la gente es bastante parecido. ¿Verdad? Son situaciones regionales que de repente se manejan con unos códigos un poco distintos. O sea, hay que aprender, como les digo, a analizar siempre el porqué de las cosas que hay, ¿verdad? Hay otra cosa también, de que cuando se habla del uso de suelo, a veces que hay tendencia a seguir usando cada vez más suelo. O la otra teoría, la contraria, esa es la de suelo nuevo, y la contraria a esa es la de reutilizar el suelo. Eso se vio mucho, o se sabe, que es el fondo un poco de muchos de estos incendios que hubieron hace poco. No solamente acá, también en la Argentina, en el Brasil, etc. Se quema para cambiarle el uso de suelo. O sea, vos tenés un bosque, quemás el bosque porque querés poner ganado, o porque querés cultivar, o lo que sea, ¿verdad? En la parte de la ciudad, de lo que se comentaba, yo no puedo decir, no tengo certeza, como se dice, no me consta, como decía un presidente, pero en la zona de la costanera, que se hicieron muchísimos incendios en esa reserva y compañía, se comentó muchísimo que era para atraer, como le llaman ahora a lo que la gente llama asentamientos, para atraer territorios sociales. Ahora se llaman territorios sociales. Entonces, para instalar pequeños territorios sociales ahí, porque eso, en el esquema perverso, digamos, significa votos. O sea, yo te traigo o me votas a mí. Entonces, mucho se negocia eso. Y se dijo que todas estas quemas de la costanera tenían mucho que ver con ese tema. Las otras del interior tenían que ver con cambio de uso de suelo. Entonces, muchas veces la teoría esa de seguir avanzando sobre suelo nuevo es contraria y es más sostenible, obviamente, la de la reutilización del suelo. O sea, yo tengo con un determinado uso que se está agotando. Entonces, lo mismo que en muchas cosas, incentivo algo y desincentivo otra, en el caso de estos territorios que de repente no están teniendo mucha fuerza, a lo mejor se puede planificar algo nuevo para eso y desincentivar el uso que tiene en ese momento.
sin necesidad de seguir avanzando sobre territorio nuevo. Porque entonces eso permite que sigan habiendo bosques, que sigan habiendo territorios más vírgenes, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se manejan para el tema de la sostenibilidad. Otro tema que está muy movido últimamente es, por un lado, se hacen cosas nuevas que vayan a durar mucho tiempo, en teoría, porque sabemos que el comercio, o como se llame, la fabricación de cosas de hoy en día, es para que tenga una vida útil relativa, porque si no, no se vende nada. Si vos, en la época de nuestros papás y eso, las heladeras duraban toda la vida, o las cocinas duraban toda la vida, pero de verdad duraban toda la vida. Hoy si algo te dura 4 o 5 años es porque tuviste la suerte que te salió bien, como dicen. Porque es así. Esas jarritas de plástico que se usan como calentadores de agua, a mí me divierte porque normalmente en menos del año ya se le quema a todo el mundo. Nosotros en el instituto teníamos uno que duró casi 10 años, la gente le miraba así con cara de que fuera extraterrestre nuestra calentadora, y era el propio, te salió bien, ¿verdad? Porque duró mucho. En ese tiempo, en toda la otra parte, creo que era una por año que se iba liquidando. Pero fue así es una cuestión de suerte. Porque hay otra gente que dice, ¿por qué tratas bien? No, yo creo que sí, tiene que ver el trato también, pero no es solamente eso. Hoy están hechas las cosas para que duren poco, porque si no, no se puede vender lo nuevo que va saliendo. Así como se saca de moda las cosas para que se quiera lo nuevo, también sabe cómo se tropean. ¿Quién habla por ahí? Yo, profe. Había tomado una materia, no sé si era libre de la facultad, con la profe Laura Arias, que se llama Ecodiseño. Sí. Y ella habla de eso que vos estabas mencionando y se llama obsolescencia programada. Exacto. De que hacen que un producto dure una X cantidad de tiempo para que cuando deje de funcionar vos vuelvas a comprar otro producto. Claro, exactamente, esa es la palabra, digamos, técnica, obsolescencia programada, así mismo es. Y es todo un sistema, o sea, no es que se rompió nomás porque no, está perfectamente programado. Y eso yo les cuento que ya hace como miles de años, yo escuchaba en esos programas de televisión de cuestiones técnicas donde decían que las piezas básicas de heladeras, lavarropas, cocinas, etcétera, estaban previstas que dure 5 años. A los 5 años tenía que acabarse. Y bueno, de repente tenía suerte que duraba más. O sea, pero siempre va la suerte unida a la mayor duración, porque la programación, como decía Giselle, es para que se termine antes. Porque se mueve el negocio, cine, ¿no? No sé si conoces la historia esta del foco que nunca se apagó. No, contanos. No me acuerdo muy bien, pero en la cátedra de la profe Laura era que ella nos contó de un foco incandescente que se puso en una, creo que era estación de bus o algo así en Estados Unidos, ¿sí? Y lleva ahí prendida 100 años. Dios mío, y es de no creer, porque los incandescentes teóricamente duran menos. Sí. Sí, y de tan bien que se hizo ese, creo que hasta ahora está prendido. Me acuerdo cuando yo cursé esa materia, hacía poco que cumplí 100 años de ese foco y le hicieron una fiesta al foco. Me encanta. Qué maravilla, me encanta. Buenísimo. Y sí, ese es uno que zafó del programa que tenía que componerse, él no se dio por enterado. Era un foco rebelde, vamos a decir, ¿verdad? No, pero me parece buenísimo. Sí, es que esa es la realidad. Es increíble. Lo mismo es como le decía, el tema de la, ¿cómo se llama? Del reciclaje, es, digamos, a veces una especie de contrapartida a esa historia de la obsolescencia programada, en el sentido que de repente vos, o sea, la cultura del reciclaje ayuda mucho para ese tipo de cosas. Por ahí algo que se descompuso por X motivo, vos lo podés reutilizar de otra manera, ¿verdad? Reciclar o reutilizar. Entonces eso entra un poco como tratando de compensar supuestamente el tema de la obsolescencia programada, esa realmente, ¿verdad? Después, también habla del tema de de la naturaleza cuando vos la haces como una cuestión ornamental, ¿verdad? O sea, el renaturalizar la ciudad, pero la hace como una cuestión ornamental, o el hacerlo con un criterio de que sirva para algo. O sea, que esa naturaleza que vos estás metiendo en un espacio en la ciudad, a la vez sea un espacio recreativo, por ejemplo. Entonces no es un mero adorno de la ciudad, sino que es un espacio que sirve para algo.
¿verdad? Tiene una función. Entonces, todas esas son las cosas que es como que una cuestión la tenés que llevar a sacarle la máxima ventaja positiva posible, ¿verdad? Entonces, no solamente mejora el microclima, etcétera, etcétera, sino que además tiene un uso, ¿verdad? Que es el recreativo, por ejemplo. Hay muchas otras cosas como esas. En muchos lugares también, por ejemplo, el tema del tratamiento de los residuos líquidos los desagües y compañía, se hace con humedales artificiales. Entonces, si bien la inversión es mayor, ¿verdad? Y el espacio que se ocupa también es mayor que el de una simple planta de tratamiento, sin embargo, al mismo tiempo, con este criterio de hacer algo útil, estás haciendo un espacio que es un microclima, un microespacio, una cuestión agradable a la vista, que es recreativo, al mismo tiempo no es simplemente una planta de tratamiento. Es un espacio verde agradable que sirve a la vez para eso, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que a veces lo que se hace se puede hacer con un doble fin, digamos, ¿verdad? Por un lado, es un recreo a la vista, es un esparcimiento para la gente que a lo mejor puede tener un caminero alrededor o lo que sea, y al mismo tiempo está haciendo el tratamiento de las aguas negras. Entonces todo eso es lo que ayuda a la sostenibilidad. La sostenibilidad, como ya sabemos y siempre repetimos, es manejo adecuado de los recursos naturales, ¿verdad? Es un desarrollo económico, pero que sea razonable en el sentido que no es pisando cadáveres, sino que es haciendo que las cosas sean cada vez mejores. Es un desarrollo económico, pero sin dejar de pensar en la gente, con un aspecto humano, digamos. Y también el tema de la equidad social, que la equidad, como saben, no es igualdad, es igualdad de oportunidades. Entonces ahí es donde de repente hablamos de que por ahí se cobren impuestos más altos, pero que la educación esté cubierta, que la salud esté cubierta, etcétera, etcétera. Que haya un fondo social de ayuda, cosas que en esta pandemia nosotros lo vimos en vivo y en directo en Paraguay. No teníamos un fondo social previsto porque nunca pensamos en eso. No teníamos, digamos, una salud como tenía que ser, porque jamás se pensó en la salud. La gente se enfermaba, se curaba como podía, o si no se iba al yuyero. Pero siempre fue así, desde hace años que es así, no es una cosa nueva ni de la democracia ni de nada, viene de muchísimos años atrás. Nadie se ocupó realmente de la salud. De la educación se ocuparon un poco más, pero desde mi óptica con una manera un poco perversa, porque la educación en muchísimos casos es adoctrinamiento, no es educación. O sea, yo te digo lo que vos tenés que pensar, no es que yo te preparo a vos para que te animes a pensar libremente, que es lo que yo considero que es educación, ¿verdad? Entonces, si bien en educación hay un poquitito más de inversión, cuando uno analiza en cualquier sitio, generalmente encontrás que hay escuelas. Ahora, está bajo el árbol, no tiene techo, tiene un solo maestro para 10 cursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay un poco más que la parte de salud. Ahora convengamos que con este susto que nos pegamos mejoró un poco la parte de salud. Un poco. Que lo mismo falta muchísimo, pero hay que reconocer que mejoró un poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera va sumando para la sostenibilidad. Y eso es lo que un poco hace a la equidad social. O sea, en los países de primer mundo, digamos, que piensan en los demás, que se manejan con un criterio más de equidad, la gente paga impuestos altísimos, pero todos tienen acceso a una salud de primera, por igual, ¿verdad? Yo creo que les comenté alguna vez, acá los menonitas tienen ese esquema. Ellos pagan, pero ellos pagan igual que en Europa en general, es vos pagás proporcional a tus ingresos, ¿verdad? O sea, vos, es lo que es IPS acá, solamente que IPS de alguna manera está mal llevado, pero la esencia de IPS es fantástica. En IPS cada persona paga acorde a su sueldo, o sea, un porcentaje sobre su sueldo. Entonces, el que gana mucho, paga mucho más que el que gana poco. Y teóricamente todos tienen que tener el mismo servicio. O sea, la idea es fantástica. Yo creo que en algún momento eso se va a concretar, ¿verdad? Y van a dejar de ver las manipulaciones y cosas extrañas que hay. Pero como idea es fantástica, todos el mismo derecho con un pago equivalente a lo que gana. O sea, a una proporción de lo que gana. O sea, a nadie le desangra pagar eso, ¿verdad? Y los impuestos en muchos países son así. Acá, en las colonias menonitas, es así. Y entonces resulta que al final, en ese hospital que ellos mantienen, donde porque hay colonos pobres y colonos ricos también, ¿verdad? El que gana más paga más, el que gana menos paga menos,
qué sé yo, el paraguayo nativo, como le llaman ellos a nosotros. Ellos son los paraguayos en su esquema. Yo que ya les conté, menonita es una religión. Según ellos, decirle menonita es como que ellos nos digan los católicos o los cristianos a nosotros. Entonces, ellos se autollaman paraguayos. Nosotros somos paraguayos nativos y después están los paraguayos originarios, que son los indígenas. Todos son atendidos por igual en los hospitales de ellos, en los asilos de ancianos, en las guarderías, y cada uno aporta acorde a lo que tiene. Entonces, es un sistema relativamente justo, ¿verdad? En realidad es un sistema justo. Pero bueno, algún día llegaremos a algo parecido a eso, o con que no se despilfarre tanto y se invierta en educación y uno pueda, como fue toda la vida en Uruguay, porque Uruguay también de alguna manera llegó mejor, porque el sistema de salud uruguayo siempre fue bueno. Y en el Uruguay siempre la educación y la salud fue una cosa que desde el más encumbrado hasta el más humilde, 1000 veces sus hijos se educaban en colegios públicos y la salud pública es la que se usa, porque es de primer nivel. Últimamente se ha hecho todo un poquitito más como todo, ¿verdad? Pero hasta, no sé, hasta los años 90, 2000, era así absolutamente de primer nivel. Entonces, esas son las cosas que valen la pena de conseguirse. Y eso es lo que un poco la sostenibilidad pretende conseguir. La otra cosa que también es muy importante y que se nombra en todo lo que tiene que ver con tratar de conseguir sostenibilidad, equidad, etcétera, etcétera, es la participación. La participación de la gente es vital. Si vos tenés una plaza en tu barrio, es bueno que participe y diga qué tipo de cosas querés hacer vos y todo el resto. Entonces se trata de dar una respuesta para todos. Entonces ahí es donde se generan los espacios que son pluriculturales, en los que participa todo el mundo, y donde además se aprende a convivir un poco más. Se pierde esa... El paraguayo tiene un par de cosas que perder. Una es la baja autoestima. En general hay una baja autoestima. Hablamos siempre de generalidades, ¿verdad? Hay excepciones. También tiene una especie de tendencia a juzgar así muy alegremente, sin analizar las cosas a fondo. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con esa especie de adoctrinamiento que se recibe en educación, donde no te enseñan a analizar y a pensar. A veces vos cuando estamos haciendo proyectos siempre solemos hablar de un proyecto o mismo en un TFG o en cualquier monografía que uno hace, hay una etapa de relevamiento de datos, hay una etapa de análisis de esos datos, una de sacar un diagnóstico y otra de hacer la propuesta que te parece adecuada. Son 4 pasos sencillísimos que te dan el proceso de una investigación, ¿verdad? O de cualquier cosa que hagas, básicamente. Muchas veces la gente cuando vos decís, bueno, ahora hay que hacer el diagnóstico, se le apagan todas las luces y le preguntan qué es lo que tiene que hacer. O sea, porque no existe el hábito de analizar las cosas. Acá juzgamos nomás muy alegremente todo, ¿verdad? Ahora hay un tema que habrán visto, no sé, en estos días, si estuvieron observando, hubo el juicio oral y público de ese tema de ese asesinato de 5 personas que hubo el año pasado o antepasado. Se lo acusó al muchacho que él jura y perjura que él solamente le mató a una persona y que esa una persona le había matado a los otros 4. La verdad no lo vamos a saber nunca, porque es muy difícil, ¿verdad? O sea, yo pienso que el papel de juez es uno de los más difíciles que existe. Pero bueno, digamos que lo hacen en base a la información que tienen, etc. Lo que sí que este muchacho recibió 40 o 42 años de cárcel. Y la chica a la que le acusaron en principio de que era cómplice salió liberada porque no tenía nada que ver según todo lo que se pudo demostrar. Esta chica estuvo hablando en la prensa en estos días y decía algo que es muy cierto. Acá la prensa te crucifica, o sea, juzga así a los 2 minutos sobre las primeras 4 cosas que escuchó y te crucifica. Y la población, por supuesto, así como ovejita, así sí que ahí va la no inmunidad de rebaño, el rebaño va detrás de la cosa y todo el mundo le cae como en bolsa. O sea, la facilidad de juzgar al prójimo que hay en este país es impresionante y es muy peligrosa. Esta chica comentaba que estuvo en un buen pastor, que de entrada la re maltrataban, pero que por suerte para ella le tenían miedo, porque claro, era la asesina de 4 o 5 personas, según lo que se decía. Después dice que le empezaron a conocer y al final terminaron diciendo los que estaban en el buen pastor, la directora de toda la gente dice que decía, esta chica no puede ser la misma que dicen que hizo todo eso, porque no tiene para nada ni el perfil ni la característica. Al hermano de ella también lo habían llevado preso, lo golpearon, le hicieron de todo.
no tenían nada que ver con la cosa los dos. Y fue simplemente la sociedad la que les juzgó antes y la fiscalía, que a veces actúa más impulsada por la prensa, a veces da la impresión de que los fiscales están así, tipo en un escenario de teatro, luce a mí, más actuando para la prensa y para el público que para lo que tienen que actuar. ¿Verdad? Bueno, en este caso, digamos que aparentemente las cosas salieron relativamente bien. No sabemos si ese pobre que carga con los 5 muertos realmente lo mató a los 5, o como dice él, al que él le mató a los otros. Y no vamos a saber nunca. Pero esta chica pudo demostrar que estaba libre. Y ella dice que otra que también estaba acusada y también sin motivo, había aceptado un juicio breve que se hace. No, se hace las cosas así rapidito, va a solucionar. Y ella dice que estaba por aceptar eso, pero justo tiene una hijita chiquita que le vino del colegio y le dijo, mami, ¿cierto que vos le mataste a 5 personas? Entonces eso a la mujer le paró los pelos, una chica joven. Casi se muere de escuchar que su hija le diga eso, ¿verdad? Y entonces salió y dijo, no, yo voy a llevar esto hasta el final, confiando en la justicia. Tuvo suerte que la justicia le salió bien, porque acá a veces la justicia también no es precisamente muy justa. Pero bueno, le salieron bien las cosas, digamos, ¿verdad? Y ella aguantó el juicio largo. Entonces ahora su pedido era de que la fiscalía deje de actuar en base a lo que dice la prensa. Y que la prensa sea un poco más solvente en sus comentarios. No que repita nomás como cualquier cosa. Es lo mismo que esos WhatsApp que te mandan con cualquier disparate y la gente empieza a repetir, a repetir, a repetir. A veces a vos te mandó alguien que vos conoces y crees que porque te mandó esa persona es creíble. Y no es así, es una especie de bola de nieve que corre. Entonces hay que ser un poco más exigentes con la forma en que nos comportamos, porque el daño que podemos hacer a veces es muy grande, ¿verdad? En ese prejuzgar a la ligera. Entonces, todo eso forma parte de la capacidad de pensar, de organizar, de revisar. Y todo eso también está unido a esto de la equidad y compañía y la sostenibilidad. La sostenibilidad de alguna forma es actuar cuerdamente, digamos, con respecto a todo, a los materiales, al desarrollo económico, porque el desarrollo económico no es malo en sí. El desarrollo económico que avanza sobre cadáveres, sí es malo, ese que no le importa nada. Pero el desarrollo económico es necesario y es bueno y puede ayudar a mucha gente si se hace de buena manera. Entonces, esa famosa palabreja de sostenibilidad, que pareciera que está empezando a internalizarse un poco. Dentro de unos años a lo mejor nada que ver y aparece otra, ¿verdad? Pero pareciera que está un poco ayudando a mejorar las cosas, por lo menos en muchos países, así como ese lugar donde decía vos, Giselle, de repente que recibió un premio por el buen manejo de residuos y compañía. Está como habiendo una especie de ganas de ser bueno, de ser sostenible, de mejorar. Y también hay gente que habla que vamos o sea, antes se trataba de hacer ecociudades, pero como de repente hay ciudades que son muy grandes, es muy difícil cambiar todo. Entonces se enfocó un poco más en ecobarrios, o como le llamemos, acuérdense que son así, etiquetas. Ecobarrios, o sea, en el sentido que sea algo más pequeño que puedas manejar y que eso a la vez pueda ser un ejemplo es reproducirse en otra parte. Bueno, ahora yo voy a tomar agüita y les escucho a ustedes. A ver. El silencio me responde. No se me escaparon todos con cara de meme, ¿verdad? Están ahí, tipo sesión de espiritismo. Está un poquito, parece Estela. A ver. Bueno, están en teoría mucho, 29, 20, 26. Pues no sabemos tampoco si algunos de esos no están modelo meme. Bueno, a ver, parece que nadie quiere comentar nada. A mí a veces así me entra la duda, ¿quedó tan claro? ¿O está todo peor que chocolate oscuro, como dicen? Parece que estamos solas. Sí. Bueno. No, claro. ¿Eh? Apareciste. Está todo claro. Está todo De mi claro. parte quedó bastante claro, profe. ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, ¿no tienen nada que quieran preguntar o comentar o lo que sea? ¿No? Entonces, si no tienen nada,
podemos cortar acá. Ustedes se van a preparar para otras materias, porque creo que están en semana de parciales ya. Y cualquier cosa nos conectamos en el WhatsApp. Y también el próximo jueves es el parcial, que va a estar en la plataforma, ¿verdad? Y va a estar, yo les pondría desde la 1 hasta las 4, como para que el que pueda entrar a la 1, que entre ya a la 1. Porque a veces hay problemas de que la plataforma está muy cargada, porque hay mucha gente rindiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, que rindan lo antes posible, que terminen lo más pronto posible, y después nos vemos el otro jueves. Y por cualquier cosa tenemos el WhatsApp para conectarnos. ¿Sí? Dale, profe. Y hasta la clase de hoy, entonces, ¿verdad? ¿Perdón? Hasta la clase de hoy entra en el parcial. Hasta la clase de hoy, exactamente. Sí, señor. Así mismo. Bueno, entonces nos vemos en 15 días y el jueves que viene les espero que rindan y después voy a mironear lo que hacen. Traten de pensar. Pero es fácil, es sencillo, no se preocupen. Dale, profe, gracias. Claro, Dale, gracias, profe. para que me acuerdo. Bien. Ok, gracias. Puedes apagar tu grabación.